casa. Buenos días, chicos y chicas, bonita mañana para todos. Yo soy Patricia Barreto y bienvenidos y bienvenidas una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación en la que descubriremos temas interesantes y útiles para nosotros y para nosotras, nuestras familias y nuestra comunidad. Hoy compartiremos contenido de quinto y sexto grado de primaria. Como ya hemos visto algunos programas atrás, hemos aprendido sobre la pubertad, así como también los cambios físicos y hormonales que ocurren durante esta etapa. También hemos reconocido nuestras emociones y lo más importante es que hemos aprendido a regularlas y por ello hemos comprendido cómo podemos resolver conflictos para tener una sana convivencia. Hoy, ¡qué emoción! Comenzarán a escribir sus propias historietas para expresar lo que sienten y experimentan durante esta etapa de sus vidas y también para compartir así todo lo aprendido con sus padres o familiares de confianza. Y bueno, para ello harán uso de sus conocimientos sobre la pubertad y también los recursos artísticos que les mostramos en las actividades anteriores, como el dibujo, el color y el espacio. Estos recursos son importantísimos en las historietas porque nos ayudan a transmitir gráficamente lo que queremos expresar, jugando cada viñeta con cada personaje que interviene, así también como las situaciones que viven y el lugar donde ocurren los hechos. También pondremos en práctica todo lo que hemos aprendido sobre la historieta. ¿Recuerdan lo que es? ¡Ay, no se hagan! Seguro ya lo recordaron. Es un tipo de texto que cuenta una historia a través de viñetas con imágenes y diálogos, diferente a cómo se cuentan las novelas y los cuentos. Bueno, ¿están listos y listas? ¡Uy, qué emoción! ¡Ah, qué nervios! Antes de empezar, tengan a mano los trabajos que hemos realizado en las actividades anteriores, ya que servirán para hacer nuestra historieta. Revisen su portafolio y separen. El organizador gráfico sobre los cambios físicos en la pubertad. Sus apuntes sobre la regulación de emociones. La galería de emociones y personajes haciendo uso del dibujo, el color y el espacio. Ahora traigan también sus cuadernos u hojas de papel, un lápiz y una regla. Y dibujen una tabla como esta. ¿Ya estamos listos? ¡Perfecto! Es momento de llamar a nuestra querida profesora para que nos ayude con el reto del día. No hay nadie como ella para orientarnos sobre cómo escribir nuestra primera historieta. Buenos días, chicas y chicos. Muchas gracias, Patricia. Soy Rachel y estoy muy contenta de volver a compartir con ustedes esta actividad, ya que la escritura y el dibujo son mis pasatiempos favoritos y la historieta las combina. Vamos a aprender a elaborar una historieta para comunicar lo que viven y sienten las chicas y los chicos durante la pubertad. Y como saben, luego podrán compartir su creación con uno o más miembros de su familia. Antes de empezar, recordemos los elementos de la historieta. Para ello, veamos el siguiente video. Vamos a conocer el mundo de las historietas y sus características. ¿Te gusta leer historietas? Sí, mucho. Mi favorita es Guaira. ¿Qué te parece si analizamos las historietas de Guaira? ¡Genial! Las historietas narran una historia que se muestra en forma secuencial a través de viñetas o recuadros que contienen ilustraciones. La viñeta es un cuadro, como ves en este ejemplo, que contiene cada momento en la historia. ¿Cuántas viñetas ves? ¿Y qué es lo que se está contando? Bueno, yo veo que son dos viñetas. En una, Guaira está feliz porque está sana y puede jugar. Pero en la otra, vemos que su amiga no está tan feliz porque está enferma. Pobrecita. ¿Ves cómo con solo dos viñetas puedes contar una historia? Además, estas viñetas pueden contener acciones o también diálogos. Como en este ejemplo, ¿no? Primero vemos a Guaira jugando con su amigo y después está conversando con su amigo Malky. Las primeras viñetas contienen acciones y las viñetas donde están conversando Guaira y Malky contienen diálogos. Así es. Ahora veamos cómo podemos presentar esos textos. En las historietas hay muchas formas de hacerlo. Veamos primero estos que parecen nubes. Son globos de pensamiento y nos muestran lo que los personajes están pensando, pero no dicen. En cambio, los globos de diálogo son los que contienen las conversaciones de los personajes, como estos que vemos aquí.
¿Y los recuadros que aparecen en las esquinas de las viñetas, qué son? Buena pregunta. Estos se llaman cartelera. Nos dan más información de la historia, ya sea el tiempo o el lugar en donde ocurre. Claro, como en este ejemplo, donde una viñeta sucede en los Andes y la otra en la costa. Y de seguro has visto que aparecen palabras extrañas en la historieta. Sí, estas palabras representan sonidos, ¿no? Exactamente. Y se llaman onomatopeyas. En esta viñeta, ¿qué sonido crees que se está representando? Creo que está indicando el llanto de los bebés. ¡Guau! ¡Guau! Muy bien, Camila. Bien, hagamos un repaso. ¿Qué elementos menciona el video? Yo, profe. En el video se habla de las viñetas, los carteles donde va la narración, los personajes, los globos y la onomatopeya. Muy bien, Patricia. ¿Recuerdas que ya vimos algunos de estos elementos de las historietas en una actividad anterior? Cierto, profe. Allí vimos las viñetas, los personajes y los globos de diálogo y pensamiento. Pero no recuerdo haber hablado de las onomatopeyas y los carteles. No te preocupes, Pati, que hoy aprenderemos más sobre estos elementos. Para eso, ¿me ayudas a recordar la historia que vimos en estas viñetas? Claro que sí. Primero vimos a un niño como descansando en su cuarto mientras hablaba con sus amigos por teléfono. En ese mismo momento su papá lo llamaba desde la cocina. En la segunda viñeta están en la cocina el mismo niño y su papá. Ocurre que Beto está molesto y que su papá trata de tranquilizarlo mientras le dice que baje la voz porque lo habían estado llamando varias veces y él no había respondido. Finalmente, en la tercera viñeta están el mismo niño y su papá. Lo que pasa es que el niño tiene el pecho como hinchado, como tomando aire. Se ve más tranquilo y calmado. La situación parece haber mejorado entre ambos. Excelente, Patricia. Si nos damos cuenta, en cada viñeta ocurre una acción y hay diálogos que nos permiten comprender lo que está sucediendo. Sin los diálogos podríamos solamente suponer qué pasa, pero gracias a ellos conocemos con certeza por qué el niño, que se llama Beto, está molesto y qué va ocurriendo. Profundicemos un poquito más. ¿Sobre qué crees que trata esta historieta? ¿Y para qué crees que fue escrita? Yo diría que trata de la comunicación en familia. Y sobre su segunda pregunta, a ver, me explico. Quizás la intención de esta historieta es mostrar cómo podemos manejar el enojo para poder lograr una convivencia más armoniosa y saludable en casa. Muy bien. Y ahora, ¿a qué público crees que está dirigida? Yo creo, bueno, por los personajes, me parece que se dirige a familias con hijos e hijas entre 10 y 12 años. Es decir, púberes. Excelente, Patti. Has hecho un muy buen análisis. Ahora, es muy importante que antes de empezar a elaborar una historieta, siempre tengamos claridad sobre estos tres aspectos que acabamos de comentar. Primero, la trama que quieren que tengan sus historietas, es decir, ¿de qué tema tratan? El propósito o, en otras palabras, para qué la escribimos y el público a la que va dirigida. Profe, una pregunta. ¿Y cómo se puede definir la trama? Gran pregunta y como siempre la responderemos a través de la práctica. Para determinar la trama en nuestra actividad de hoy, revisemos lo que hemos aprendido sobre la pubertad. Es momento de sacar todos los trabajos que han hecho en las actividades anteriores sobre la pubertad. De esta manera podrán definir sobre qué tratarán sus historietas. Chicas y chicos en casa, eso significa que es hora de revisar sus organizadores gráficos. Ahí tienen toda la información sobre los cambios físicos que se producen en los varones y en las mujeres. También denle una mirada a los apuntes sobre la regulación de emociones para una sana convivencia y sus galerías de emociones y personajes. Con todo lo aprendido sobre la pubertad, tienen una amplia variedad de temas para elegir. Cada uno de ustedes en casa puede elegir alguna situación relacionada con los temas que acaba de mencionar Patricia u otro de los temas que esté en sus apuntes. Con eso ya tenemos un punto de partida. Estamos listas y listos para aprender a planificar y comenzar a escribir una historieta. Para ello, crearemos una para practicar a partir de los temas mencionados. Quizás escojamos el mismo que tú escogiste en casa. Veamos, ¿con qué tema nos lanzaremos al ruedo, Patricia? Creo que puedo elegir el tema... Ya sé, resolución de conflictos. En casa, anoten el tema que cada uno de ustedes elija. Muy bien, ya tenemos el primer punto, un tema. Ahora, ¿con qué propósito quieres escribir tu historieta? Es decir, ¿para qué la quieres escribir? Ustedes en casa anoten su propio propósito
según el tema que hayan seleccionado. Yo quiero hacer esta historieta sobre este tema para comunicar de qué manera resolver conflictos puede contribuir a fortalecer nuestra sana convivencia en familia. ¡Wow! Es un lindo propósito. ¿Ustedes en casa ya tienen el suyo? Vamos a lo siguiente. ¿Quién leería tu historieta? Es decir, ¿cuál sería tu público? Yo le mostraría mi historieta a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi tía. A tanta gente. ¿Y tú en casa, ya has pensado a qué persona que vive contigo le mostrarías tu historieta? Chicas y chicos, yo les recomiendo que esta primera historieta la hagan pensando en una persona cercana a ustedes, como un familiar con el que tengan mucha confianza. Sin embargo, recuerden que esta decisión es completamente de ustedes. Ahora, podemos avanzar un poquito más. Pensemos, ¿en qué situación o contexto podríamos hablar sobre el tema de resolución de conflictos? Pues ya que estamos todos en casa, yo creo que podría ser un conflicto que ocurra en la familia. Por ejemplo, recuerdo que hace algunas actividades atrás hablábamos justamente de dos hermanos que estaban teniendo problemas porque sus padres les habían dicho que durante unos días tendrían que compartir el cuarto de uno de ellos. Quizás podríamos hablar del tema que he seleccionado a partir de este caso. Bien, entonces Patricia, imaginemos esa situación que nos cuentas como una viñeta. Para eso, tenemos que pensar detenidamente en el lugar donde ocurren los hechos, los personajes que participan y la acción que sucede. Bien, déjenme imaginar. Ustedes en casa durante el corte comercial, imaginen también cómo sería esa viñeta y dibújenla en una de las viñetas del centro de la cuadrícula. Vamos a ponernos a dibujar. Nos vemos en unos minutos. Y ya estamos de vuelta. ¿Cómo les fue con el dibujo de su viñeta? Seguramente lo han hecho muy bien. Yo me imaginé que estarían los dos hermanos, Marco y Alex, en la sala de su casa. Marcos está feliz y Alex está enojado. ¡Excelente! Esa imagen que acabas de describir de manera general, la has dibujado dentro de una viñeta de la cuadrícula que realizaste antes en la hoja de papel. Ten en cuenta, Pati, y ustedes también en casa, que a partir de esta viñeta planificaremos el antes y el después. Por eso la hemos dibujado en las viñetas del centro. Así podremos dibujar en la viñeta del costado izquierdo lo que sucede antes y en la viñeta del costado derecho lo que sucede después. Perfecto, profe, clarísimo como el agua. ¿Y ahora con qué seguimos? Mira, tal y como hicimos con la historia de Beto, el niño que hablaba con sus amigos y su papá, iremos imaginando qué ocurriría antes de la viñeta que estamos viendo. Esto nos servirá para ubicar el inicio de la historieta. Luego pensaremos en el después, lo que nos llevará al final o desenlace de nuestra historieta. Es importante tener siempre presente el tema de la historieta y el público al que va dirigida. En este caso, el tema es la resolución de conflictos y Patricia compartirá su historieta con su hermana y sus papás. Bueno, Pati, ¿qué crees que ocurrió antes? Profe, lo que pasó antes de que Alex estuviera enojado y Marcos contento fue que sus padres le dijeron que tenían que compartir la habitación de Alex. Muy bien, está muy clara la situación previa. Ahora recuerda que debemos definir qué personajes intervienen, el lugar en el que están y cuál es la acción. Cierto, profe. Bueno, los personajes son Alex, Marcos, su mamá y su papá. Y el lugar donde suceden los hechos es la sala de su casa. La acción comienza cuando el papá les dice que van a compartir cuarto. ¿Lo dibujo ahora, profe? Me va a faltar otro corte. No es necesario que dibujes toda esta viñeta. Puedes hacer un pequeño dibujo rápido, es decir, un boceto o solo tomar nota. En esta viñeta hacemos solo un boceto. ¿Te parece? Sí, mejor. Así no se me olvida la idea. Mientras sigo pensando en las otras viñetas también. Ahora, vamos una viñeta más atrás. ¿Qué crees que pasó antes de que los papás les dijeran a los chicos que iban a compartir el cuarto de Alex? ¿Qué cosa era? Ya sé, ya recuerdo. Que los papás le dicen a Alex y Marcos que el abuelo va a ir a vivir con ellos, por eso tenían que compartir el cuarto. Entonces, en esta otra viñeta estarían los cuatro en la sala. Y la mamá les diría que el abuelo va a ir a vivir con ellos a la casa. Alex y Marcos se pusieron muy felices al recibir la noticia. Bien,
Entonces anotemos esa información en la viñeta anterior, teniendo en cuenta los personajes, el lugar y las acciones. Ese puede ser el inicio. Claro, si así lo deseas. Continuemos entonces con la viñeta del después. ¿Qué crees que sucedió después de que Alex se enojara y Marcos se mostrara feliz por la idea de compartir cuarto? ¿Cómo te imaginas esa viñeta? Y ustedes, chicos y chicas, ¿cómo se la imaginan? Déjame ver. Ya sé, Alex está en su cuarto y cuando Marcos llega con sus cosas, él lo empuja. Entonces lo que tengo que anotar para poder dibujarlo después es: Alex está en su cuarto, Marcos lleva una caja y Alex lo empuja. Bien, has identificado personajes, el lugar y las acciones de esta viñeta. Sigamos. ¿Qué podría ocurrir después de ese empujón? Recuerda que el tema es sobre resolución de conflictos. Cierto, entonces creo primero debería calmarse y podría usar una técnica de regulación de emociones y luego podría resolverse el conflicto. En esa siguiente viñeta estarían Alex y Marcos en el cuarto de Alex, quien aún sigue molesto, y Marcos podría decirle: Alex, tranquilo, hay que ponernos de acuerdo. Muy bien, ¿ya ves? Ahora estás tocando el tema de tu historieta. ¿Y qué técnicas usarían los hermanos en la siguiente viñeta? Ay, chicos y chicas, ayúdenme a recordar. Uy, ¡qué bien! Me llegó un mensaje. El mensaje es de Mariana desde Arequipa. Gracias, Mariana. Y ella nos dice: pueden usar la técnica de respiración tomando aire 4 segundos, luego retenerlo 4 segundos y luego liberarlo en 8 segundos. Muy bien, Mariana, la respiración profunda. Eso usaré. Entonces, en esa siguiente viñeta, los dos hermanos siguen en el cuarto. Están respirando, tranquilizándose, tomando aire y contando en sus mentes con un globo de pensamiento. Eso es, Patti. Has aplicado muy bien los elementos de la historieta. Ahora, desde casa, ¿cómo acabamos esta historieta teniendo en cuenta lo aprendido sobre el manejo de conflictos? Nos acaba de llegar un mensaje de Víctor desde Cajamarca. Marcos y Alex están en el cuarto de Alex. Marcos dice que cuando uno haga sus tareas, el otro no hará ruido. Y Alex anota en un papel. Muy bien, Víctor. Esa es una gran idea. Como comentamos en actividades anteriores, establecer acuerdos es una buena forma de manejar un conflicto. Anotemos lo que sugiere Víctor. Marcos y Alex están en el cuarto de Alex. Marcos dice que cuando uno haga sus tareas, el otro no hará ruido. Y Alex anota en un papel. ¡Wow! Lo que hemos hecho es como lo que hicimos cuando escribimos el mito y el texto argumentativo. Es nuestro plan de escritura. Exactamente. Lo que hemos hecho es la planificación. Si desean, también podrían empezar desde la primera viñeta, que sería el inicio, para luego continuar con las de desarrollo y terminar con el final. Lo importante es que, al terminar de planificar su historieta, revisen que ésta tenga todos los momentos de la historia, antes de ponerse a dibujar todo. Profe, como tengo ya todo anotado en cada viñeta, no corro el riesgo de olvidarme mientras voy dibujando. Con este plan ya tengo todo definido desde el inicio, luego el problema y el desenlace o final. Profe, Ronnie de Ancash tiene una consulta. Profesora, me han sobrado viñetas al inicio y a mi primo le han sobrado al final. Ah, gracias por hacerme recordar, Ronnie. Chicas y chicos, es normal que algunas veces les sobren viñetas. Recuerden que lo que hemos hecho juntos es la planificación. Cuando terminemos de dibujar, tendremos el primer borrador. Es posible que nos sobren o también que nos falten viñetas. Cuando lo pasemos a limpio, usaremos las viñetas necesarias. Entonces, al momento de revisar lo que hemos planificado para la historieta, elegiremos los colores que usaremos para cada lugar y para cada personaje. Luego de eso, la pasaremos en limpio. Recuerden hacer uso del color y el espacio para expresar lo que han planificado. También pueden agregar en esta versión sus firmas, así quedará su crédito como autora o autor. Todo esto es muy interesante y ya casi estamos terminando. Pero, profe, hemos hablado de los globos de diálogo y de pensamiento, pero todavía no hemos profundizado en el tema de la onomatopeya. Claro, veamos. Onomatopeyas son aquellos sonidos característicos de los animales, pero en el caso de las historietas también incluyen ruidos como golpes,
timbres, el llanto de un bebé, etc. Es decir, todo aquel sonido que no es una palabra, pero que es importante para que la historia se entienda. Pero, como esos sonidos no son ni diálogos ni pensamientos, los colocamos en otro tipo de siluetas. Esos son los que vemos normalmente en los cómics de superhéroes cuando hay un choque o cuando se pelean. Exacto. ¿En cuál de todas las viñetas de la historieta que acabamos de planificar colocarías una onomatopeya? Profe, creo que podríamos agregar un pum cuando Alex empuja a Marcos. Muy bien, Patti. Has usado muy bien la onomatopeya en esa viñeta. Listo, lo tengo claro. Y ahora, ¿nos podría explicar cómo se usan los carteles? Por supuesto. Los carteles se usan para colocar una pequeña narración que nos da información adicional sobre la situación que estamos viendo, es decir, el contexto. Si el cartel está en la primera viñeta, podría decir algo como hace mucho tiempo en la ciudad de Tacna, pero también las podemos usar cuando ha pasado tiempo entre una viñeta y otra. Podría decir cosas como al día siguiente, o si hay un cambio de lugar entre una viñeta y la otra, podríamos usar mientras tanto en la escuela. Entonces, en la historieta que estamos haciendo juntos, podría poner un cartel al inicio que diga un día en casa de Marco y Alex. Sí, también puedes poner otro cartel en la última viñeta que diga minutos después de respirar. De esa manera, mi historieta quedaría completa y se entendería todo. Ay, muchas gracias, profe. Ahora solo me queda una duda. ¿Hay otros tipos de historietas? Sí, hay otros tipos, como por ejemplo las tiras cómicas, que son muy cortas y tienen unas cuantas viñetas. Como su nombre lo dice, son cómicas, o sea, están hechas para hacernos reír. También hay historietas cortas que pueden tener una página completa y pueden tratar temas serios también, dependiendo del propósito del autor. Por otro lado, hay algunas que son más largas, que abarcan revistas completas y cuentan historias muy largas. A estas, algunos las llaman cómics. Claro, sí había visto en los puestos de periódico y de niña me encantaban los cómics. Las historietas de una página las he visto en los libros del colegio y otras en algunos folletos que nos entregan en el hospital. Exacto, Patti. Las historietas son un tipo de texto muy usado porque son fáciles de comprender y muy atractivas a la vista. Esto debido a que, como vimos, llevan imágenes y emplean una serie de recursos que las hacen entretenidas. Bueno, me ha encantado todo lo que hemos hecho hoy. Espero que ustedes en casa también se hayan divertido con la actividad. Conmigo será hasta la próxima ocasión. Chao, Patti. Chao, chicos. Muchas gracias, profe. Con su ayuda he podido completar el plan de diseño de mi historieta y la pasé en limpio con todos los consejos que me ha dado. Gracias. Y hasta pronto. Ha sido una actividad genial, ¿no les parece? Hoy aprendimos a escribir una historieta a partir de un tema que hemos elegido con el propósito de comunicar a nuestros familiares de confianza lo que ya sabemos sobre la pubertad, los cambios físicos y emocionales. O también cómo podemos regular nuestras emociones y sobre todo cómo podemos resolver los conflictos que se pueden presentar en nuestras convivencias diarias en familia. Para lograr escribir esta historieta, primero hemos recordado de qué se trata este tipo de texto. Las historietas son narraciones que tienen un inicio, un problema y un desenlace o final, igual que los cuentos, mitos y leyendas. Solo que a diferencia de estos, lo hacen usando imágenes y textos cortos como los diálogos de los personajes. Podemos usar las historietas para hablar de diferentes temas que nos importan. En esta actividad hemos aprendido a planificar lo que van a contar en una historieta. Recuerda que una vez que defines el tema, es más simple imaginar tu viñeta principal y a partir de ella pensar el antes, añadiendo una a una las viñetas que necesites hasta ubicar el inicio de tu historia. Luego ya puedes trabajar el después de la viñeta hasta que llegues al final. No es necesario que dibujes todas las viñetas. Puedes bocetear o anotar las ideas claves en cada una para que luego puedas dedicarte a los gráficos y escribir los diálogos con calma. Entonces, manos a la obra. Ya puedes empezar tu historieta. Y eso sí, no te olvides de guardar tus borradores en tu portafolio. Ah, y sobre todo, recuerda compartirla con algún familiar de confianza. Si quieres descubrir otros usos y temas de este tipo de relato, puedes ir al cuaderno de trabajo de quinto grado desde la página 145 hasta la 150.
Ahí encontrarás actividades a partir de la lectura de una historieta. Y de la página 151 en adelante encontrarás algunas otras estrategias para escribir otra historieta. Si tienes acceso a internet, puedes realizar algunas de las actividades que tenemos en la web de Aprendo en Casa. Recuerda que las descargas son gratuitas y no consumen datos. Esto ha sido todo por hoy, chicos y chicas, y eso sí, no se olviden de tomar apuntes de las preguntas que tengan y compartan sus historietas cuando estén terminadas con la gente más cercana que tengan. Y lávense siempre bien las manos y desinfecten todo con mucho cuidado para mantenernos sanos y sanas. Nos vemos. Hasta la próxima.